grabadas, si no pudieran incorporarse ese día a clases, pues cualquier cosita, sí les voy a pedir que puedan reproducir la clase, ¿no? Y nosotros, aunque sean clases posteriores, acuérdense que aunque pasen los 20 días, van a quedar ahí las sesiones en el streaming, ¿no? Que está en sesiones en vivo. Bueno, activa, que dices Chorichia Coli. Y ya estamos grabando. ¿Ya ven mi activa? Sí, ¿Sí? Perfecto, gracias. Bueno. Bien. Comenzando hoy, tenemos la sesión número 24, creo. Vamos a platicar hoy de una enterobacteria. Ayer platicábamos generalidades y entonces hoy vamos a continuar, vamos a empezar una de ellas, ¿no? Entonces, esta Escherichia coli va a ser nuestra primera enterobacteria de la que vamos a platicar hoy. No puedo mover la diapositiva. A ver, ahí está. De las características con Escherichia coli, acuérdense que ayer platicábamos que Escherichia es el género y vamos a tener diferentes especies, ¿no? De esas especies podemos tener de Escherichia o Escherichia. Coli es la más importante. De hecho, vamos a hablar específicamente de la especie coli, ¿ok? Haciendo referencia a que el género es Escherichia o Escherichia. Y este microorganismo me va a producir dos tipos de enfermedades. Unas van a ser gastrointestinales, que las vamos a subclasificar en 5 tipos, y otras van a ser las infecciones extraintestinales, siendo estas infecciones extraintestinales la más frecuente, infecciones en vías urinarias. Escherichia coli va a ser una bacteria que vamos a encontrar a nivel mundial, es cosmopolita, y de hecho es la causante de infecciones en vías urinarias número 1. Entonces, sí es muy frecuente que de repente pudiéramos aislarla, ¿no? Y es el desarrollo o el cultivarlas a través de estos medios que utilizamos para la parte del diagnóstico, su desarrollo es muy fácil, es una bacteria bastante noble, sencilla, que puede cultivarse. Entonces, vamos a tener dos afectaciones. Una a nivel intestinal, que vamos a tener afectaciones como una gastroenteritis, y otras van a ser extraintestinales, ¿ok? Hay serotipos importantes, incluso ayer los mencionábamos, de las escherichias, y dependiendo de los serotipos, vamos a tener que sean más virulentas o no. De todos los serotipos, quien tiene mayormente más virulencia es un serotipo que se llama O157 y vamos a especificar cuándo vamos a tener estas enfermedades producidas por estos serotipos. Entonces, son unos bacilos gram negativos, como todas las enterobacterias son bacilos gram negativos, son anaerobios facultativos. El que sean facultativos quiere decir que pueden crecer con oxígeno, pero también lo pueden hacer en ausencia de oxígeno. Con o sin oxígeno, la Escherichia coli puede crecer. Son fermentadores, habíamos platicado, sobre todo fermentadores de carbohidratos. Son oxidasa negativo. Para su respiración no necesitan de oxígeno. Tiene un lipopolisacárido y habíamos platicado como parte de la estructura de las enterobacterias, ¿se acuerdan? La pared celular, venía la imagen de la pared celular y tiene un complejo formado sobre todo de 3 estructuras, que es el lipopolisacárido, que está formado por un antígeno O, un antígeno común y el lípido A. Y este lípido A, que es una endotoxina, y sobre todo este lípido A me determina qué tan virulenta o no va a ser la cepa, que en este caso, dependiendo de este lípido A, vamos a tener las virulencias de los diferentes serotipos, ¿ok? Entonces, todos son gram negativos. Como parte de su metabolismo, decíamos que puede fermentar carbohidratos, y uno de esos carbohidratos, pues, es la glucosa. También fermenta lactosa, y cuando hace esta fermentación de lactosa, me puede hacer formación de gas. Es catalasa positivo, ya habíamos mencionado que puede entonces romper la molécula de peróxido de hidrógeno y reduce los nitratos a nitritos. Esta acción, sobre todo de reducción a nitritos, la podemos ver en las infecciones extraintestinales y un ejemplo de ellas era infecciones en vías urinarias.
La fermentación de lactosa, que es muy característico, la podíamos también ver, ayer platicábamos en un agar que se llama agar McConkey, en donde la colonia se pone un color rosado, ¿no? Y esta es por la misma fermentación de la lactosa. La imagen que ustedes ven ahí son dos agares diferentes. En un agar, cuando se ven las colonias rosas, ese agar es un agar McConkey que decíamos que me van a crecer todas las enterobacterias, probablemente van a crecer bacilos gram negativos, y la característica en este caso del E. coli es esa fermentación de lactosa dándome las colonias color rosa. Al lado del McConkey tenemos un agar que es como color uva de repente, que se llama agar EMB, E de elote, M y B de bueno. Y en este agar McConkey, dada los colorantes que contiene el agar, me pueden dar una coloración de las colonias color verdosa, y es un color verde metálico. De hecho, a veces movemos el medio y se puede ver esa apariencia metálica, ¿no? Entonces, aquí claramente se ve, sobre todo en esta imagen, con parte de su metabolismo que las bacterias pueden hacer, sobre todo esas fermentaciones de carbohidratos. Y dentro de los pacientes, dentro de los huéspedes, también realizan esas fermentaciones como parte de su metabolismo para poder, decíamos, alimentarse, para poder reproducirse, para poder sobrevivir, ¿no? O incluso para poder ejercer sus acciones virulentas. Y vamos a andar entonces la clasificación. Decíamos, la E. coli me va a dar dos afectaciones o dos tipos de enfermedades. Una gastroenteritis, que la vamos a subdividir en 5 tipos de gastroenteritis, y por otro lado tenemos las extraintestinales. Lo más amplio de las enfermedades va a ser precisamente las gastroenteritis. Entonces, estas cepas de E. coli que me producen gastroenteritis, vamos a dividirlas en 5 tipos o en 5 grupos que se llaman enterotoxigénica, enteropatógena, enteroagregativa, enterohemorrágica y enteroinvasiva. Entero, pues porque está a nivel intestinal. Entonces, nada más van a ir cambiando sobre todo las acciones: toxigénica, patógena, agregativa, hemorrágica e invasiva. Las 3 que les puse de color amarillo son cepas que van a actuar a nivel de intestino delgado. Enterotoxigénica, patógena y agregativa van a hacer su acción en intestino delgado. La enterohemorrágica y la enteroinvasiva, que se las puse como en un color rosita de repente, hemorrágica e invasiva van a hacer su acción patógena sobre intestino grueso. ¿Ok? Vamos a platicar. Así lo más importante de cada uno. El Murray, creo, porque el Yawech no las describe tan bien, solo las menciona, creo. En el Murray, si van a consultar, vienen también de manera más explicadita las 5. Y cada una de ellas pues van a tener factores de virulencia específicamente, ¿no? Cada una tiene acciones o tiene moléculas o enzimas o toxinas diferentes. Por eso, cuando ustedes tienen alguna gastroenteritis que pueda ser que ustedes sospechen que sea por una E. coli, vamos a platicar entonces de la importancia que va a llegar a tener el saber qué serotipo de E. coli yo voy a tener. La primera entonces es la enterotoxigénica. Aquí los pacientitos que tienen mayor predisposición son los niños, y dice que lo podemos encontrar en niños de países en vías de desarrollo o en viajeros a estas regiones. Entonces, en la enterotoxigénica que decíamos, vamos a tener una afectación a nivel intestinal, intestino delgado, pues regularmente, perdón, van a ser los pacientes niños y los viajeros, que incluso a veces tenemos una definición que le llaman diarrea del viajero. Regularmente son personas, o incluso a lo mejor a algunos de ustedes les ha pasado que ha viajado a otro estado o incluso a otro país y que no estamos acostumbrados a la comida o incluso a tipo de alimentos que jamás hubiéramos comido. Pues nosotros ya tenemos una microbiota, y esa microbiota, pudiéramos decir que son microbiotas, nuestras microbiotas son como locales, ya están acostumbradas a microorganismos que nosotros regularmente consumimos. Entonces, esas variaciones de la microbiota, o cuando ya tenemos una E. coli eh, diferente a la cepa de E. coli que ya está viviendo en nosotros, van a ser las productoras de estas diarreas. Acuérdense que las enterobacterias, la mayoría de ellas, su hábitat está a nivel intestinal. Casi todos nosotros vamos a tener
una cantidad de E. coli a nivel intestinal. Entonces, dependen de las variaciones de las cepas que decimos de aquí hay de E. coli, el que tengamos entonces que se desarrolle más bien a una gastroenteritis. ¿Ok? En un coprocultivo que habíamos platicado anteriormente, a todos, casi todos, cuando nos hagamos un coprocultivo, nos va a crecer una E. coli. La importancia va a ser entonces determinar si es una E. coli, perdón, no patógena o va a ser una E. coli quien me va a producir una gastroenteritis. Esa es la importancia entonces aquí de saber qué cepa de E. coli tenemos. Retomando la enterotoxigénica, niños sobre todo y personas que no están habituadas sobre todo a esa microbiota que existe en algún lugar en específico y cuando nosotros llegamos a ese lugar, puedo entonces adquirir una cepa enterotoxigénica. Las infecciones se adquieren por consumo de agua o alimentos contaminados por heces. Aquí en la enterotoxigénica el contacto no se da de persona a persona, es decir, por manipulación de la persona directamente con la otra persona que se va a infectar, sino necesitamos esa comida o el agua que tenga la materia fecal. Entonces, aquí necesitamos porciones, un número mayor de microorganismos para poder iniciar un proceso de infección. Entonces, van a ser por alimentos o bebidas directamente. El periodo de incubación es corto, comparándolo con una bacteria. El periodo de incubación va desde 1 hasta 2 días. Y factores de virulencia que decíamos que son importantes al momento de, pues tenemos que saber qué es lo que va a hacer esa E. coli a nivel intestinal en mis pacientes, ¿no? Estos factores de virulencia, entonces, los que van a mostrar esta E. coli, esa agresión o por qué me va a causar una enfermedad. Vamos a decir que estos factores de virulencia sobre todo se deben a que tiene unas enterotoxinas. Ya hemos platicado de diferentes enterotoxinas, pero la enterotoxigénica tiene dos tipos de enterotoxinas. Tiene termolábiles y termoestables. Dentro de las toxinas termolábiles, que de ahí viene LT, toxina termolábil, de termo y lábil a L, tenemos dos tipos. Vamos a tener una tipo termolábil 1 y termolábil 2. Y por otro lado, con las termoestables, que de ahí también viene la abreviación de la ST, tenemos una tipo A y una tipo B. Aquí las más importantes van a ser la termolábil tipo 1 y la termoestable tipo A, porque son aquellas enterotoxinas producidas por una E. coli que sobre todo causan una toxicidad o un proceso de intoxicación en humanos. Por ahí vamos a tener algunos casos de infecciones por E. coli producidas animales, pero las más importantes en humanos, que pues es la que a nosotros nos interesa, va a ser una termolábil tipo 1 y termoestable tipo A. ¿Qué hacen estas enterotoxinas de la E. coli enterotoxigénica? Que de ahí precisamente también viene su nombre. Esta termolábil tipo 1 es muy parecida a la toxina que podemos encontrar en la bacteria producida por de Vibrio cólera, que me produce el cólera, ¿no? Y junto con la termoestable tipo A, lo que hacen estas dos enterotoxinas, porque tenemos las dos en conjunto trabajando a nivel intestino delgado, es que fomentan, por ejemplo, ciertos electrolitos, hay un aumento de cloruro, por lo tanto, al haber un aumento de cloruro, también por otra parte va a haber menos absorción de ese cloruro, absorción de potasios, lo que hacen es como que haya mayor cantidad de líquido y entonces es lo que va a propiciar, dado estas modificaciones de las concentraciones, sobre todo a nivel de cloro, es que el paciente tenga una diarrea muy marcada, ¿ok? Entonces, con estas eh, parte de los síntomas va a ser siempre una diarrea con la toxigénica. Y el que decíamos o la comparáramos con la termoestable, sobre todo la tipo 1 a nivel de cólera, entonces por ahí cuando platiquemos de cólera, vamos a decir que el paciente prácticamente, pues aunque suene un poquito feo, el paciente pues vive casi en el baño porque es diarrea tras diarrea tras diarrea, ¿no? Que incluso eso me puede llevar a complicaciones, que mi paciente tenga una deshidratación muy marcada también, ¿no? Entonces aquí con la enterotoxigénica vamos a tener las dos toxinas
actuando a nivel intestinal. Por consecuencia, mi paciente sobre todo va a tener una diarrea. Y esta la vamos a adquirir a través de alimentos y bebidas contaminadas. Después tenemos un segundo grupo un segundo tipo de quienes me pueden producir una gastroenteritis y es una enteropatógena. Este también me causa diarrea, sobre todo a la población infantil, pero sobre todo en países pobres. La que platicábamos ahorita con la enterotoxigénica es que esa se da aún en países en desarrollo, ¿no? La enteropatógena está relacionado sobre todo a países pobres, se transmite de persona a persona, de forma que es probable que la dosis infecciosa sea baja por manipulación de las personas de algunos alimentos, por ejemplo, y la enfermedad se caracteriza por una diarrea también acuosa, que puede ser grave y prolongada, y también podemos tener aquí fiebre y vómito, ¿ok? Aquí lo que va a cambiar es sobre todo en qué tipo de localidades pudiéramos tener estas diarreas, la dosis que decíamos que por manipulación de alimentos, precisamente de una persona a otra, puede comenzar los procesos de infección. Y también van a ser niños, tanto en la enterotoxigénica como en esta enteropatógena. Nuestro paciente principalmente van a ser niños. Niños, estamos hablando abajo de 5 años sobre todo. Ay, ¿qué le pasó? No sé si ustedes ven la presentación. ¿Sí se ve? No, me Sí, marca como si... ¿verdad? Yo sí lo veo. Sí se ve, espérame, de repente se me puso blanco toda la pantalla. Déjenme rapidísimo, se las vuelvo a cargar. Ahí está cargando. Okay. Ay, se fue de nuevo. Ya se ve, doctora. Ok, muchas gracias. Ahora sí, aquí nos quedamos. Entonces, estábamos hablando de la enteropatógena y cuáles van a ser esos factores de virulencia. El que tenga mucha adhesión, ya hemos platicado que forma parte de esos factores, ¿no? De virulencia. Va a ser más patógena a la bacteria porque se va a aferrar dependiendo a la célula o incluso si fueran dispositivos. En este caso tiene una adhesión a las células epiteliales del intestino delgado y tiene unos pilis especiales. Recordarán ustedes que estos pilis son como son aquellas como vellosidades o pelos, de repente pudiéramos mencionar, que van a pegarse a la parte, en este caso, de las células epiteliales del intestino delgado, ¿no? Entonces, estos pilis tienen nombres propios, se llaman pilis formadores de haces, y que incluso estos pilis formadores de haces pueden estar codificados por plásmidos. Los plásmidos que ya hemos mencionado también anteriormente pueden ser intercambiados por otro tipo de E. coli incluso. El que hagan estos intercambios de plásmidos, que hagan este intercambio de material genético, que un plásmido es un material extracromosómico, las faculta sobre todo para que tengan estos pilis especiales y se adhieren de manera, como yo les digo que es como un pegamento que pudieran adherirse a los epitelios, al epitelio intestinal. Y también tiene un sistema de secreción tipo 3. Y aquí con el sistema de secreción tipo 3 les decía que imagínense que viene la E. coli y entonces esta E. coli tiene una especie como de inyección más bien y entonces pasa a las células epiteliales del intestino ciertas proteínas. ¿Para qué les va a pasar las proteínas? A esto me refiero con secreción tipo 3. La E. coli en este caso va a inyectar esas proteínas para modificarlas. Incluso si estamos hablando a nivel intestinal, vamos a tener enterocitos que pueden ser degradados o destruidos, en este caso por la E. coli enteropatógena. ¿Okay?
Hay una afectación también a nivel de microvellosidades que tenemos a nivel intestinal. Entonces, aquí vamos a tener una adhesión mediada por pilis y vamos a tener el sistema de secreción tipo 3 porque hábilmente lo que hace la bacteria, la E. coli, es pasarle esas proteínas a las células epiteliales intestinales para poder modificarlas o incluso destruirlas, ¿no? Y entonces pueda invadir incluso esa parte intestinal. Entonces, hay afectaciones de los enterocitos y hay afectaciones incluso de las microvellosidades. El que tenga esas afectaciones, sobre todo de las microvellosidades, también, pues, es como consecuencia de ello, es que el paciente también pueda padecer de diarrea. Tenemos la tercera, que es una enteroagregativa, y aquí tenemos también diarrea persistente e incluso podemos tener deshidratación. También es sobre todo en niños, países en vías de desarrollo y personas que han viajado a estos países, como platicábamos inicialmente con la enterotoxigénica. Van a ser niños, van a ser países de desarrollo, aquí ya no hay países de pobreza, y personas que vayan a viajar sobre todo a esas localidades, ¿no? Bacterias asociadas a diarrea crónica e incluso pueden darle un retraso de crecimiento a los niños. Como parte entonces de esos factores de virulencia, estas forman un tipo de autoaglutinación en una disposición de pilas de ladrillos y ese proceso viene mediado por unas fimbrias de adherencia agregantes tipo 1. En la imagen ustedes ven, son puros bacilitos gram negativos y lo que va haciendo esta enteroagregativa, incluso el nombre viene de irse agregando o apilarse o irse apilando, incluso ahí se ven todos los bacilitos cómo se van apilando, es precisamente gracias a las fimbrias. Las fimbrias, decíamos que también pues van a ayudar a que se adhiera, pero en este caso se adhiere un bacilo o en este caso un E. coli junto con otra E. coli, ¿no? Y forman esta especie de pilas de ladrillos y de ahí el nombre enteroagregativa, gracias a las fimbrias. Fimbrias y pilis vienen siendo prácticamente lo mismo, aunque los pilis, recuerden que los asociamos más a que tienen la capacidad de hacer intercambios genéticos, como que dos pilis se unen para poder hacer ese intercambio genético. Un ejemplo es el que estamos platicando ahorita, que ese pili lo que va a hacer es un intercambio de plásmidos, ¿no? En este caso, las fimbrias, su función es más específica solo para poder adherirse. Y aquí, con la enteroagregativa, va a ser una adherencia entre bacilos. Tiene también una toxina termoestable enteroagregante y toxina codificada también por los plásmidos. Toxinas inducen la secreción de líquido. Por lo tanto, al tener esta acción, vamos a tener por consecuencia una diarrea. Las tres que hemos platicado, prácticamente la sintomatología va a ser una diarrea, ¿ok? Y también hasta aquí con esta enteroagregativa tenemos una acción de la E. coli a nivel de intestino delgado. Después tenemos una enterohemorrágica y de las 5 pudiéramos decir que es como que la más patógena o la más virulenta o la que mayormente me puede traer más consecuencias. Es más frecuente, dice, durante meses templados. La incidencia también es en niños, niños menores de 5 años, aunque han habido casos de niños de entre 8, 10 años. La mayor parte de las infecciones se explican también por consumo, pero fíjense que aquí el consumo de la enterohemorrágica está muy asociado a las carnes que estén mal cocidas o que estén semicrudas, o derivados cárnicos también poco cocinados, también agua y leche no pasteurizada o zumos de frutas. Aquí con esta enterohemorrágica, sobre todo los casos de infección de este tipo de coli, vienen derivados de animales. Es decir, que yo consuma la carne que estaba mal cocida y que yo también, en el caso de zumos de frutas o algunos vegetales, el que yo consuma esa fruta o ese vegetal, pero que previamente fue infectado con materia fecal de algún animal que a nivel intestinal tenía E. coli. ¿Sí me explico? Entonces, o la leche no pasteurizada, lo mismo. Acuérdense que la leche a veces, pues la ubre puede no estar tan limpia y entonces queda contaminada
queda contaminada, en este caso la leche, que no se pasteuriza, no se lleva un proceso de pasteurización, que es la eliminación de los microorganismos, y vamos a adquirir entonces una enterohemorrágica. Entonces, aquí sobre todo la vía de cómo nos vamos a infectar con una enterohemorrágica está muy asociada a los animales. Entonces le decía, frutas, vegetales que pudiéramos utilizar, deberían de estar infectadas con materia fecal de un animal que tiene una E. coli. La ingesta de menos de 100 bacterias me puede causar la enfermedad y se describe la transmisión de persona a persona. Es una bacteria, el que se pueda transmitir de persona a persona también, me quiere decir que necesito menos cantidad de bacterias para poder iniciar un proceso de infección. Entonces es poco más virulenta que las otras que hemos platicado. Y me da una diarrea leve, no complicada, o bien una diarrea leve no complicada, o me puede producir una colitis hemorrágica con dolor abdominal intenso y una diarrea sanguinolenta. Y aquí en esta enterohemorrágica, que de ahí viene su nombre, sobre todo por la colitis hemorrágica que puede producir, no nada más me puede causar un daño a nivel de intestino grueso, que aquí tenemos ya la primera acción a nivel de intestino grueso, sino que se puede diseminar y me puede dar alteraciones o afectaciones en otros órganos, siendo principalmente uno de los más afectados aquí son los riñones, sobre todo en niños. Hay niños que con una enfermedad enterohemorrágica puede terminar incluso con una insuficiencia renal, si no es un niño que se atiende a tiempo, ¿no? Que no se detecte, en este caso, la cepa que tendríamos aquí, una E. coli enterohemorrágica. Inicialmente sí podemos hacer un coprocultivo y si me sale una E. coli, pudiera yo pedirle al laboratorio que entonces me haga alguna prueba, o que si el laboratorio no lo hace, que maquile incluso se llama maquilar cuando ese laboratorio no realiza la prueba, sino la envía a otro estado. Incluso hay pruebas que se van a otros países, porque tendríamos aquí que saber sobre todo cuál es la cepa, ¿ok? Entonces, si bien nos va con una enterohemorrágica, va a ser una diarrea, pero si no, vamos a terminar entonces con unas complicaciones, sobre todo a nivel renal. La enterohemorrágica me puede producir entonces, dentro de esas complicaciones más severas, un síndrome que se llama síndrome hemolítico urémico, o las iniciales SHO. Aquí decíamos que puede terminar el pacientito con una insuficiencia renal aguda, una trombocitopenia y una anemia hemolítica microangiopática. Tenemos entonces afectaciones vasculares, puede haber un rompimiento entonces por las mismas afectaciones vasculares de los eritrocitos, y voy a terminar con una anemia hemolítica microangiopática, de ahí su nombre, ¿no? La trombocitopenia, lo mismo, vamos a tener rompimientos de plaquetas o trombos, y entonces voy a terminar con problemas de coagulación. Mismos que si yo no tengo suficientes eritrocitos, si yo no tengo y termino con una anemia, si mis plaquetas están rompiendo, no voy a tener quien me ayude a un proceso de coagulación, a poder coagular como tal. Y entonces es cuando incluso la materia fecal de estos pacientes pueden ir con sangre, ¿ok? Y la insuficiencia renal que decía. Afecta una proporción comprendida entre el 5 al 10% de los niños menores de 10 años. Puede tener secuelas graves como disfunción renal, hipertensión o incluso manifestaciones a nivel del sistema nervioso central. Y aquí tenemos un serotipo del que habíamos platicado inicialmente, incluso ayer lo platicamos, que esta enterohemorrágica, los casos más severos e incluso aquellos casos que puedan diseminarse o complicarse a un síndrome hemolítico urémico van a ser la cepa de Escherichia coli o 157H7. Y las pruebas no son tan complejas para que me puedan decir el nombre del serotipo. Aquí sí es importante que yo sospeche de una enterohemorrágica, que yo vea las afectaciones, sobre todo del niño, que yo sepa qué tipo de serotipo es, ¿no? Entonces, sobre todo este síndrome hemolítico urémico está asociado al serotipo O157H7, ¿ok? Y también tiene una toxina, ay, perdón, me brinqué una diapositiva, aquí está, la toxina Shiga, y esta toxina Shiga está presente y es quien propicia también
la destrucción de enterocitos, la destrucción de algunas microvellosidades. Al paso, quien también esta toxina Shiga es muy parecida a la toxina que se presenta con Shigella, y gracias a que el paciente que tenga un síndrome hemolítico urémico y que aparte de ese E. coli, ese serotipo de E. coli, tenga una toxina Shiga, vamos a tener un paciente, les decía, que termine con una colitis hemorrágica, y entonces mi paciente, la materia fecal de ese paciente puede tener mucosidad, porque hay alteración a nivel intestinal, toda la pared intestinal empieza a recubrirse de mucosidad, y el paciente va a defecar con mucosidad, pero también va a ser una diarrea sanguinolenta, va a ser agua tal cual como conocemos de una diarrea, pero va a tener trazas o rasgos de sangre, ¿ok? Entonces, esto es sobre todo por consecuencia de la toxina. Lo que decíamos, va a haber afectaciones a nivel renales sobre todo, ¿ok? Y hay niños aquí, la afectación principal es en niños. Entonces, con la enterohemorrágica tenemos un serotipo importante que tendríamos que confirmar. Tenemos el síndrome hemolítico urémico, tenemos rompimiento de eritrocitos, tenemos rompimiento de plaquetas, y encima de eso tenemos la acción de una toxina, y el conjunto de todos ellos me puede propiciar una colitis hemorrágica, ¿ok? Cualquier duda que tengan, jóvenes, me dicen. Voy un poquito rápido porque el tema es bastante extenso y claro, porque ya mañana yo no los veo. Y bien, tenemos entonces la quinta y última clasificación de las gastroenteritis. Todas estas que estamos platicando solamente es a nivel gastrointestinal, ¿ok? No sé si tengo... Ok, María José, ya te leí ahorita. Ya los leí, Braulio y María José. Gracias. Y por último tengo entonces la enteroinvasiva, y aquí invaden y destruyen el epitelio del colon para producir una enfermedad que también va a terminar en una diarrea acuosa. Son pocos frecuentes y vamos a tener aquí fiebre, espasmos abdominales, podemos también tener presencia de sangre y leucocitos en las heces. El que haya leucocitos, el que haya un número elevado de leucocitos, me da sobre todo indicios de que hay un proceso de inflamación, ¿ok? Entonces, la sangre puede ser por consecuencia, decíamos, de algún tipo de acción de la bacteria, o en el caso de la hemorrágica, sobre todo por la toxina. Pero hay otras pruebas, por ejemplo, un coprológico, perdón, que aquí ya no me va a decir tanto si tengo una bacteria o no, sino el coprológico, que es llevar tu materia fecal, llevarla al laboratorio, y le van a hacer un estudio en donde van a observar si tiene sangre macroscópica, es decir, que se va a simple vista, si tiene sangre oculta en heces, que así tal cual se llama la prueba, me van a decir si tiene leucocitos, qué cantidad de leucocitos, me va a decir si tiene moco. Todo eso lo podemos ver en una prueba que se llama coprológico, que aunque no se los puse en la parte del diagnóstico, pudiera ser una prueba complementaria para un proceso de gastroenteritis por una Escherichia coli, ¿ok? Entonces, en esta enteroinvasiva, que también es una diarrea acuosa, por ahí, no sé si era con ustedes, me preguntaba, a veces viene diarrea acuosa o viene diarrea líquida. Entonces me decía, pero la diarrea es líquida. A veces cuando les viene el término acuosa o líquida, hacen referencia a que es solo agua, porque hay diarreas, como hay una diarrea que se llama lientérica, y esta diarrea lientérica, perdón, tiene restos de alimentos. Son pacientes que no tienen buena absorción o es metabólicamente algo ahí anda mal, y entonces es una diarrea, es puro líquido, pero tiene restos alimenticios. Incluso a veces tal cual, algunos vegetales, el paciente no los procesa y pueden terminar mezclados con la diarrea. Entonces, a eso hace referencia que es una diarrea acuosa, es totalmente líquido, 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 puro líquido. No hay restos alimenticios, no hay, incluso a veces hay como fibras que pudieran venir en la materia fecal. Entonces, aquí es puro líquido, toda la materia fecal es líquida, ¿ok? Por eso dice diarrea acuosa, o en algunos casos van a leer que dice diarrea líquida, ¿vale? Y aquí tenemos entonces, les decía, no es tan frecuente. La enteroinvasiva también vamos a tener una acción a nivel de intestino grueso, enteroinvasiva, y la enterohemorrágica tenemos afectaciones a nivel de colon,
ya desde, decíamos, ¿no? Afectaciones a nivel de intestino grueso. Y estas entonces, ya nada más para finalizar, son los 5 tipos de gastroenteritis que me puede producir una Escherichia coli. Si ustedes se dan cuenta con lo que hemos platicado hasta ahorita, de qué va a depender, pues del serotipo, sobre todo de qué tipo de E. coli tenemos, ¿ok? Y después decíamos, o me produce una gastroenteritis, la E. coli, o me produce una infección extraintestinal. Y aunque las gastroenteritis son muy amplias, hay 5 diferentes tipos de gastroenteritis producidas solo por E. coli. Las infecciones extraintestinales, sobre todo infección del tracto urinario, es más frecuente que pudiéramos encontrar o es más, sí, de manera más habitual vamos a encontrarlas comparándolo con una gastroenteritis. Es decir, E. coli produce más infecciones en tracto urinario que gastroenteritis, ¿ok? Entonces, dentro de estas infecciones extraintestinales tenemos una infección del tracto urinario, podemos tener una meningitis neonatal o incluso una septicemia. Ya aquí no tenemos nada que ver con los intestinos y entonces principalmente me va a dar infecciones del tracto urinario. Yo les decía, la E. coli es la primera causa de infecciones en vías urinarias. Y esa infección del tracto urinario puede ser una infección endógena, porque recordemos que tenemos como parte de la microbiota una cantidad de coli. El que pudiéramos nosotros inocular, por así decirlo, restos de materia fecal que tengan E. coli a la uretra, entonces de esta manera iniciamos un proceso de infección en tracto urinario. La meningitis neonatal se da sobre todo cuando también la mamá puede presentar infecciones del tracto urinario y entonces al momento del nacimiento por canal del parto el niño puede adquirir una infección por E. coli y que termine o desarrolle una meningitis neonatal. Entonces aquí una infección del tracto urinario podemos hacer el diagnóstico con un urocultivo, ¿no? Con un examen o general de orina que me da indicios o un cultivo de orina. Previo a que la paciente pues dé a luz, pudiéramos hacerle un urocultivo para confirmar que no hay infecciones de tracto urinario. La meningitis neonatal entonces es por consecuencia de la infección de la madre al niño al momento del nacimiento. Y la septicemia, pues una septicemia es cuando ya va a haber una diseminación, pues de manera generalizada, vamos a tener comprometidos diferentes órganos incluso, ¿no? Entonces, esta septicemia habíamos dicho que es cuando ya hay una infección generalizada, una infección sistémica, ¿no? Sobre todo podemos tener una septicemia, o en los casos de septicemia, sobre todo van a ser pacientitos que pues ya están hospitalizados, las defensas están más bajas y están de manera frecuentes conviviendo como tal con la bacteria. Entonces, en infecciones extraintestinales, sobre todo van a ser 3, infecciones del tracto urinario, número 1, la meningitis neonatal y septicemia. Y tenemos como parte del diagnóstico, se quedó cargando. Ok. La tinción de Gram, que viene incluida en los urocultivos, o el urocultivo que también se llama cultivo de orina. Y entonces este urocultivo y tinción de Gram me va a ayudar para el diagnóstico de infecciones en vías urinarias. Este urocultivo específicamente me va a decir, tal como está la imagen que vemos del agar con sus colonias rositas típicas de coli, me va a decir, ¿sabes qué? Si tienes una Escherichia y es de la especie de coli, ¿no? En vías urinarias. No es normal que tengamos E. coli para nada en vías urinarias. Sí, a nivel intestinal, la no patógena, es decir, la que tenemos ya como parte de la microbiota. Pero en urocultivos no es normal. Por muy pequeña que sea la cantidad de E. coli que tengamos en vías urinarias, puede ir diseminándose y entonces convertirse realmente en una infección que se pudiera diseminar. Entonces, no es para nada, por muy poquito que nos reporten a veces de coli, aunque bueno, tendrían, para considerar positivo un urocultivo sí necesitamos una cantidad de bacteria específica, ¿no? Pero lo que me reporten de coli, sí tuviéramos que considerar darle tratamiento a nuestro paciente. Entonces, urocultivo sobre todo para infecciones extraintestinales, en el caso de una infección en vías urinarias,
y la búsqueda de serotipos en patógenos entéricos. La de abajo, entonces, la búsqueda de serotipos va a estar más asociada a infecciones producidas por que me producen una gastroenteritis. La gastroenteritis, entonces, puedo mandarle a hacer un coprocultivo o cultivo de materia fecal a mi paciente, pero recuerden que si está como parte de la microbiota, pues me va a crecer de todas maneras E. coli. Sin embargo, de ese crecimiento de E. coli, porque yo sé que mi paciente tiene mucha diarrea, buscaríamos entonces la colonia y confirmar que sea producida por un serotipo patógeno o productor de gastroenteritis de esta E. coli. Y ahí les puse una imagen que es un kit para confirmar que fuera una E. coli o 157H7, sobre todo, que es quien me da los casos más severos, que es quien decíamos termino con una colitis hemorrágica, puedo terminar con un síndrome hemolítico urémico, y son kits en donde podemos hacer pruebas, se le llama pruebas de látex, en donde agarramos la muestra del paciente y le agregamos de estos antígenos, perdón, y hay una reacción de aglutinación. Entonces, son pruebas rápidas que muchos laboratorios pudieran ya tener. Entonces, urocultivos para infecciones en vías urinarias y la búsqueda del serotipo va a ser sobre todo en gastroenteritis. Y para terminar, están los tratamientos. Y aquí dice, el tratamiento de la infección por patógenos entéricos es sintomático, excepto en la enfermedad diseminada. El que diga que es patógenos entéricos es sintomático. Muchos del el tratamiento se va a ver muy enfocado sobre todo a la diarrea que presenta el paciente, ¿ok? En el caso que yo ya tenga una materia fecal con sangre, por ejemplo, con demasiada mucosidad, pudiéramos optar por buscar los serotipos que son los que platicábamos ahorita. Si no, pues regularmente va a ser solo atender lo que decíamos que fuera sintomático, la diarrea, o incluso a veces con la dieta, en el caso de la enterotoxigénica, con dieta pudiéramos restaurar esa microbiota a nivel intestinal sin necesidad de llegar a un tratamiento. El tratamiento entonces de las gastroenteritis va a ser dieta y va a ser sintomático, solo tratar la diarrea. En el caso de que yo vea que ya mi paciente presenta sobre todo sangre a nivel, pues, de la materia fecal, que va a ser un sangrado, puede ser a nivel intestinal, pudiéramos buscar la opción de confirmar el serotipo, ¿ok? También está la sulfonamidas, ampicilinas, cefalosporinas, fluoroquinolonas, aminoglucósidos, que tienen acciones notables contraentéricos, ¿no? Y el tratamiento con antibióticos es guiado por pruebas de sensibilidad in vitro. Y en el caso de, se emplean medidas adecuadas de control de infecciones para reducir el riesgo de infecciones nosocomiales, es decir, tener toda la higiene adecuada, sobre todo cuando tenemos un paciente que está hospitalizado. El tercer apartado dice, el tratamiento con antibióticos es guiado por pruebas de sensibilidad in vitro y eso sobre todo aplica para los urocultivos. Cuando tenemos una infección en vías urinarias y yo le mando a realizar un urocultivo a mi paciente y me dice, sí, tiene E. coli y me dice incluso la cantidad de E. coli que pueda desarrollar, esperaría yo entonces para hacer la elección del tratamiento del antibiótico el reporte del antibiograma, también conocida como pruebas de sensibilidad in vitro, que es justo la imagen que les puse ahí. Ya por ahí platicábamos que esos antibióticos son de elección específicamente para una E. coli y entonces veríamos con quién presenta sensibilidad o con quienes presenta resistencia. Los que presentan resistencia ya habíamos dicho que no los podemos elegir porque pues el antibiótico no puede eliminar a la bacteria, pero sí los que presenten una sensibilidad, ¿no? Entonces, para el tratamiento sobre todo de infecciones en vías urinarias, esperaríamos el resultado del antibiograma o de las pruebas de sensibilidad. ¿Ok? Bien, jóvenes. Hasta aquí preguntas, dudas. Perdón que me fui rapidísimo, pero era para terminar justo a tiempo. ¿Alguna pregunta que tengan? Doc, yo una pregunta. No. ¿Esos medicamentos se usan solo para las, digamos que la parte de afuera, cómo se dice, las infecciones urinarias y así? ¿O para todas esas? ¿Cómo? A ver. Sí. Es que ya ve que esos medicamentos solo se usan para las infecciones de Escherichia coli en orina. Extraintestinales.
Extra, correcto. Es intestinales, solo para esas. Bueno, por ejemplo, si tú tienes un coprocultivo y en donde ya confirmas, tú le mandas a hacer un cultivo de materia fecal a tu paciente y entonces te dice si tiene una E. coli y ya el laboratorio te dice, pero si es una E. coli patógena, es decir, no forma parte de la microbiota de tu paciente, en dado caso también te haría un antibiograma de esa materia fecal, del coprocultivo. También aplica ahí el antibiograma. Ok. ¿Vale? Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Nada. Bueno, entonces los veo el lunes. Cualquier cosita estamos pendientes ahí en el chat, ¿sale? Cuídense mucho, chicos, descansen y que tengan bonito fin de semana. Hasta el lunes. Adiós, Doc, pase bonita tarde. Gracias, igualmente.